Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces, con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas tardes con todos, qué gusto poder saludarles. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Les damos una cordial bienvenida a este webinar gratuito con el tema de diseño y desarrollo de estructuras organizacionales en cooperativas. Es un gusto contar en esta tarde con la participación de nuestra ponente Lorena Pazmiño, gerente de talento humano de Mutualista Pichincha, quien el día de hoy compartirá su experiencia y sus conocimientos sobre un tema clave para fortalecer la gestión y organización en el sector cooperativo. Profe Lore, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un verdadero gusto contar con su presencia. Le damos la más cordial bienvenida a usted y a todos aquellos quienes se van uniendo ya a esta transmisión en vivo. Les invito también a que puedan dejar en la cajita de preguntas que están justamente en la parte de abajo todas sus inquietudes. Lore va a tener alrededor de 45 a 50 minutos para su ponencia. Mientras tanto, ustedes pueden ir dejando todas las inquietudes para que Lore, al finalizar esta ponencia, pueda dar respuesta. Bienvenida, Lore. Buenas tardes. Muchas gracias, Vivi. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todas. Espero que disfruten mucho este webinar, que seguramente será enriquecedor para todas las partes. Gracias a IPBF por esta gentil invitación. Empezamos entonces. Muchísimas gracias a ti, mi querida Lore. Arranquemos. Así es. Voy a compartir su presentación. Me comenta si puede verla, por favor. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, está perfecto. Ya, Muy bien. arranquemos. Gracias. Bienvenidos Muchas todos. gracias, Vivi. Bienvenidos. Gracias. Bueno, en esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante, perdón, que es el diseño de estructuras organizacionales en cooperativas. Voy a empezar recordando cuál es el objetivo y el contexto de este webinar, que básicamente es ofrecer una guía general sencilla de cómo estructurar cooperativas de manera que sean eficientes, que sean sostenibles y capaces de cumplir con sus objetivos sociales y económicos con los que nacieron. No podemos dejar de resaltar la importancia de las cooperativas, de todo el sector que reporta la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, tales como las mutualistas cooperativas, que son cruciales no solo en la economía ecuatoriana de manera directa, sino que promueven también la inclusión financiera y el desarrollo comunitario sobre todo. Esto exige, al ser inmersa en comunidades y nacer de la necesidad de estas comunidades, que uno de los principales desafíos de nuestras cooperativas en el Ecuador sea justamente tener un sistema de gobernanza apropiado, que sean eficientes operativamente y que sobre todo sean sostenibles en el tiempo. No es para ninguno de nosotros una noticia nueva conocer que varias cooperativas en el camino, así como ciertas instituciones en el sistema financiero que crecieron sin estas tres variables sostenidas, pues se pierden en el tiempo y tienen poca durabilidad. Los principios de las cooperativas que nos rigen en el Ecuador son muy interesantes porque tenemos que recordar que debemos ser siempre democráticos, la participación económica de todos los socios y los miembros de la comunidad que se unen con un fin común y la autonomía para la toma de decisiones. Y esos tres principios, estas tres variables deben reflejarse y deben garantizarse dentro de esta estructura organizacional. Solamente para recordar, los 7 principios de las cooperativas son afiliación voluntaria y abierta, control democrático por parte de los miembros, participación económica de los miembros, que tiene sus propios requisitos, sus límites,
pero básicamente los socios, que son todos son dueños de las cooperativas, deben garantizar estas variables respetadas siempre para que sean funcionalmente acordes a sus principios de apoyo a la comunidad. Deben tener la suficiente autonomía e independencia para tomar decisiones si quieren hacer un giro de estrategia, si quieren sacar nuevos productos, sin olvidar el motivo por el que se crearon. Si no son autónomos independientes, corren el riesgo de perderse en el camino. También nuestras cooperativas, así como todo el sector financiero, tienen la obligación de educar, formar e informar con transparencia a toda la comunidad a la que se dirigen. Lo relevante y diferente en las cooperativas que hay que resaltar es que el nombre de cooperativa no solo viene de donde nace, es decir, una comunidad tiene un fin común, se reúnen entre todos, ahorran algo para sacar algo que beneficie a esa misma comunidad. Las cooperativas además deben cooperar entre ellas y esto podría amplificar aún más todo el impacto social y económico que podríamos generar con unas cooperativas sólidas, eficientes y estables. Y recalcando lo que he mencionado en varias ocasiones, las cooperativas nacen de una preocupación o de una necesidad por la comunidad. Entrando en materia del tema de estructura, la cooperativa y cualquier tipo de institución tiene que crearse desde una necesidad, desde una visión o desde un propósito. A esto se le llama marco filosófico. Esto corresponde a la pregunta de alguien que dijo, quiero hacer algo y creo que puedo hacerlo. Entonces, cuando se hacen estas preguntas, él o las personas, ellas, las personas que generan una nueva empresa, que quieren hacer algo, si no tienen claro para qué lo hacen y cómo quieren hacerlo, todo lo demás que pueda ser ejecución se puede perder. Entonces, el marco filosófico es el primer paso para que nuestras cooperativas, e insisto, cualquier tipo de empresa, sean sostenibles y tengan la capacidad de adaptarse al entorno como se requiere. Para elegir y definir la misión, que es lo que yo hago día a día, el propósito, que es esta visión, este sueño, a dónde quiero ir, y los valores, que el sistema de valores de una empresa es fundamental para identificar cómo quiere moverse en el camino. Los valores en las personas no se pueden negociar. No hay medios valores, es decir, una persona es honesta o no es honesta, una persona es fiel o es infiel, no es medio fiel ni es medio honesta. Independientemente de lo que suceda en nuestros países, sobre todo en el mundo actual donde hay tanta crisis de valores, con más razón en las instituciones se debe requerir y tomar con absoluta seriedad cuáles son estos comportamientos, estos preceptos que tanto los que generan y dirigen la institución como los que comparten el trabajo y la cadena de valor. Estos son aliados estratégicos, proveedores, colaboradores, clientes, los mismos socios y cualquier otro integrante de esta cadena de valor debe saber qué es lo que se permite y lo que no se permite. Y la institución debe estar seriamente comprometida con tomar decisiones, si es necesario, incluso drásticas, cuando hay una afectación a su sistema de valores. Y esto lo define usualmente el nivel más alto del gobierno corporativo. Este marco filosófico usualmente lo define el gerente general con los miembros de los consejos, representantes a veces de socios o de proveedores estratégicos dentro de esta cadena de valor. Y esto es lo que va a inspirar y va a generar el marco grande dentro de lo que viene a continuación en una estructura. En cuanto al plan estratégico, que ya es la siguiente pregunta, ok, ya sabemos qué quiero ser, ya tengo claro quién quiero ser además y quién soy, vamos a tener que definir cuál es el mapa. Como antiguamente los mapas venían escritos y uno tenía muchas rutas. El plan estratégico es justamente ese camino que nos alerta cómo quiero llegar a lo que he definido que quiero ser.
Un mapa de ruta es algo que también se hace con las más altas autoridades dentro de la institución de las cooperativas son los consejeros, el gerente general o el equipo directivo y ciertos líderes de la administración que consideren son factores o actores claves dentro de la misma. Una vez que tenemos este plan estratégico que hace unos años era hasta 10 años, eso ha cambiado drásticamente, luego bajó a 5 años, luego bajó a 4 años y hoy los planes estratégicos usualmente están siendo inclusive de 2 años. Una vez que tenemos superado el punto 1 y el punto 2, tenemos que hacer todo el proceso de transmisión, de socialización y de incorporación a que el resto de la organización de la cooperativa pueda generar las acciones correspondientes y tener los comportamientos necesarios para lograr ese plan estratégico dentro del marco filosófico que hemos definido. En el gráfico que tenemos aquí está un planeta que tiene flechas rojas y flechas azules. Esto es necesario que tengamos en cuenta. Una estructura se ejecuta con personas. Y las personas somos a veces rojas, a veces azules. Hay inclusive el libro del océano rojo y el océano azul. No solo el mundo y el contexto geográfico, económico, social y político del planeta nos afecta, sino por sí mismos también los comportamientos de las personas. Luego que tenemos toda esta parte inicial, tenemos que entender cómo se estructura una organización. Y todo debe partir del proceso. El proceso responde a la pregunta, ¿qué debo hacer para cumplir el plan estratégico, el plan táctico y lograr ese marco filosófico? Y obviamente en el plan estratégico están incluidos los resultados económicos que toda organización debe tener para ser sostenible. Entonces, a esa pregunta de, entonces, ¿qué debo hacer? La respuesta es, necesito hacer esto o aquello. Todo proceso tiene un inicio, debe tener un intermedio y debe tener un fin. Los procesos interminables no logran conectar con la gente. Una cosa es un proyecto y un ciclo de mejora dentro de un proceso y otra cosa pensar que un proceso no debe tener fin. A veces nos enredamos en estos temas y es donde las estructuras se caen. La pregunta es, ¿esto que estoy haciendo, que pienso que necesito hacer, tiene un valor verdadero? Y esa es la respuesta a la pregunta del ¿para qué hago esto? Otro tema a considerar es, hay procesos que son normativos, donde no tenemos posibilidad de no hacerlos, pero sí podemos hacerlo más eficiente para el entregable que nos pide el organismo de control. Debe ser innovador en la medida de lo posible. Debe tener, a veces resuelve la rutina, es decir, son procesos o microprocesos que nos ayudan a ser más eficientes en este día a día. Hay procesos que son temporales, que pueden ser en compensación por un proyecto mayor que está por salir o por una situación particular que tenemos en un momento de la cooperativa. Y otros procesos que son permanentes. Cualquier proceso permanente debe ser revisado de manera al menos anual para justificar un proceso de mejora continua. Ahora hay muchas formas de hacerlos, hay agilidad, hay herramientas de inteligencia artificial y hay cosas de criterio y sentido común que a veces se convierten en parte del paisaje y no revisamos. Y esto nos genera burocracia, ineficiencia y costos que dificultan tener un resultado sostenible en el tiempo. Parte del proceso es entender, bueno, una vez que ya sé qué es lo que tengo que hacer, la siguiente pregunta es ¿con qué? ¿Con qué personas? ¿Con qué sistemas? ¿Necesito dinero? ¿Dónde voy a ejecutar eso? ¿Oficinas? ¿En campo? Depende de lo que vaya a hacer. En una cooperativa como el Sistema Financiero General tenemos multiproductos que requieren esta visión y esta pregunta ser respondida de manera permanente para afinar todo lo que hagamos dentro de nuestra institución. Una vez que tenemos claro el proceso, es decir, ¿por qué hago algo? ¿Para qué hago algo? Necesito saber para esa gran actividad que he definido, es decir, necesito hacer el proceso de venta de créditos o colocación de créditos. Ese es un proceso, crédito, ¿no es cierto? Pero ese proceso tiene una serie de tareas, actividades, responsabilidades. Debe haber alguien que sea
el líder de ese proceso o sublíderes dentro del camino de este proceso, debe tener entregables que me garanticen que ese proceso está haciéndose de manera apropiada, debe tener controles y sobre todo debe tener un validador. Es decir, este equipo o persona o personas que siendo los funcionales de ese proceso que están ejecutando, garanticen la mejora permanente del mismo. Una de las cosas que suele pasar en la mayoría de organizaciones es que el proceso es estático, no se cambia en el tiempo o se cambia de manera muy estética y por ende los puestos tampoco se modifican y por ende tampoco generamos innovación y cambios en las personas y en la forma de entregar a las personas estos resultados de procesos. Una vez que tengo el proceso, una vez que tengo levantadas estas tareas, las responsabilidades, necesito saber qué personas son capaces de ejecutar. Y eso se levanta lo que llamamos en gestión de personas o talento humano, el perfil del puesto. El perfil del puesto es sacar a limpio todas esos detalles de lo que el puesto debe hacer para entender para qué existe ese puesto. Eso es lo que se llama la misión del cargo. El perfil del puesto incluye todo lo que vamos a hablar a continuación. Y debe ser importante entender que las personas tienen, así como los equipos, tenemos software y hardware. Es decir, la parte dura, que son los conocimientos que se pueden aprender o formar o desarrollar, pero también tenemos las habilidades blandas, que es lo más difícil en una estructura institucional, garantizar el cumplimiento y la alineación. Las habilidades blandas son los valores, el sistema de valores personal. Los valores no se educan en las organizaciones, los valores vienen desde la casa y son particulares e individuales, que lo que tenemos que garantizar en la medida de lo posible es que aquellas personas cuyo sistema de valores o propósito sea lo más parecido a lo que tenemos en nuestra organización. Esas son las personas que van a garantizar salir adelante aún en crisis gracias a esta coincidencia de lo más importante que es los valores personales e institucionales. El alcance de la gestión es parte de este perfil del puesto, es decir, dónde empieza y dónde termina su responsabilidad, igual que el proceso en que parte la persona, el puesto entra y por ende la persona, y qué herramientas necesita usar o aprender a usar. En el mercado tenemos varias herramientas que nos ayudan a garantizar esta definición de persona, puesto, proceso. También se llama valoración de cargo y es literal el nombre. El cargo, es decir, esta suma de todo lo que hemos mencionado, tiene un valor. A este valor se le transforma a dinero y ese es el valor que cuesta en el mercado. No hay un valor exclusivo para un tipo de cargo porque depende del giro de negocio, del tipo de institución y del perfil de la propia persona, pero nos permite generar estos rangos o bandas salariales donde un cargo puede compararse de manera lo más parecida posible a otro cargo similar en otra institución. Esto también se aporta y esto genera lo que se llaman los estudios salariales. En nuestro país, pues tenemos Deloitte, tenemos Price, tenemos Mercer y hay otros proveedores de talla internacional que están viniendo cada vez más al Ecuador para garantizar estudios no solo de Ecuador, sino de la región. ¿Cuáles son los principios básicos de las estructuras organizacionales? Las estructuras organizacionales nos deben definir cómo funcionan las tareas, cómo funciona la autoridad y cómo debería generarse la comunicación dentro de una organización. Ya vamos a ver ejemplos a continuación muy comunes de ciertas estructuras. Hay estructuras jerárquicas donde tiene claro el mando y quienes están debajo. Hay matriciales y hay las planas. Pero la variedad, no hay estructuras buenas ni malas, y eso es también necesario que estemos claros. No hay buenas y malas estructuras. Las estructuras deben tener la capacidad de ir mutando en el tiempo a medida que la cooperativa también tenga la capacidad, o la institución tenga la capacidad de moverse para adaptarse al mercado. No hay institución que no tenga que moverse con su mercado.
El momento en que a veces las empresas, las cooperativas, las mutualistas, cualquier tipo de institución cree que como ha funcionado años atrás, debe seguir funcionando, es un camino a perderse. Les invito a que lean de vez en cuando. Hay unos artículos muy interesantes. El caso de Netflix, por ejemplo, el caso de Kodak, que seguramente hemos escuchado, de Sony, donde todas estas empresas que fueron, con excepción de Netflix, que se reinventó, pero por ejemplo Kodak y Sony, que eran líderes absolutos de su giro de negocio, terminaron pues quebrando o reabsorbiéndose o fusionándose inclusive con otro tipo de instituciones y perdió valor. En el sistema celular, por ejemplo, Motorola llegó a ser el top de top y hoy Motorola ni siquiera nuestros hijos saben que existió. Esas son las cosas, o Nokia. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro que las cooperativas, como cualquier institución, debe tener la capacidad, la flexibilidad de hacer cambios estructurales cuando sea necesario. Voy a hacer un pare particular porque salió una nueva normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria este 2025 en el último trimestre, donde básicamente el 19, ahí está para su lectura, pues está el nombre de la directiva y del oficio, pero me voy a permitir resumir esta lámina para su mayor comprensión. El 19 de noviembre del 2025, mediante una resolución, la CEPS establece que de conformidad con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el gerente es el único responsable de la gestión y administración integral de la cooperativa. ¿Qué quiere decir? Que al ser él el representante legal, judicial y extrajudicial, es el único que puede ser denominado gerente. De cualquier otra área, unidad o función. Desaparece el equipo gerencial, si había en la cooperativa, desaparecen los gerentes de cualquier nivel que existían en las cooperativas, e inclusive mutualistas, todos aquellos que reportan a la CEPS. Y en su momento, este organismo de control nos indicó que la estructura orgánica de la institución debía ser a través de jefaturas, coordinaciones y unidades funcionales, las cuales estarían directamente reportando y siendo administradas por este gerente. Obviamente, esto casi revuelca a muchas organizaciones, ¿no? Creo que casi revolcó a muchas instituciones del sector, porque ya hay niveles de gerentes. Entonces, imagínense lo que es al gerente decirle va a ser jefe, y al jefe decirle coordinador, y al coordinador supervisor, y al supervisor no sé qué le íbamos a decir. Entonces, no solo es un cambio de denominación simple, es un cambio de estructura que impacta aún, inclusive puede impactar en el nivel de resultados, de compromiso y de gestión del personal, dado este cambio de nombre. Sobre todo porque las cooperativas y nuestras instituciones no son pequeñas. Nosotros manejamos cientos de clientes, cientos y miles de clientes que requieren una estructura de alguna manera, por un lado jerárquica y por otro lado matricial. Entonces, esta definición pues causó revuelo. Sin embargo, el 29 de diciembre, como regalo antes de que se acabe el año, el mismo organismo de control emite un alcance con un oficio donde menciona que finalmente el gerente solo debe ser el gerente general, e inclusive hicimos una consulta y sí permite que se llame gerente general. Ya no solo gerente, puede seguirse llamando gerente general, pero todos los demás cargos no pueden llamarse gerentes. Cualquier otro gerente que había en la institución debe cambiar de nombre, pero ya deja la libertad de ponernos el nombre que consideremos más apropiado para mantener la estructura de alguna manera no tan golpeada y más estable. Esto también es necesario entender que la nueva estructura, con estos cargos, si se generan cambios inclusive de tipo de estructura, tiene que ser aprobada por el Consejo de Administración y obviamente encontrarse alineadas al plan estratégico de la entidad. Entendiendo el impacto de esto, seguramente en muchas instituciones, en muchas cooperativas se vivió momentos de incertidumbre de qué va a pasar y cómo manejarlo.
En mi experiencia les puedo decir que me ayudó, por un lado, a también transparentar. A veces tenemos cargos heredados de muchos años donde un gerente le reportaba a otro gerente y no podías hacer mucho para cambiar esa situación. Gracias a esta normativa de la SEPS, pudimos hacer una intervención para aplanar un poco más las estructuras y también transparentar. Para que ustedes tengan una idea, teníamos en una institución financiera gerentes de agencia a quienes tuvimos que cambiarles el nombre, y al ser varios se dio la posibilidad de que ellos elijan el nombre con el que se sentían más afines. Obviamente dándoles un abanico de nombres que sea coherente, porque no podían llamarse directores si el director tendría que ser por lógica, por conocimiento, inclusive para lo que les mencionaba de homologación de cargos. Los niveles más altos deben tener nombres que les permitan entender al mercado y al sistema que están dentro de esas estructuras. Entonces, no fue un tema menor, se los comparto porque seguramente si están en esa situación, les invito a que lo miremos desde una oportunidad, más que una, si es de estrés, si preocupa, pero como una oportunidad. Por otro lado, también este fue un caso bien interesante. Todo cambio radical, transversal en una institución del tipo que sea, debe ser manejado con gestión del cambio. Esa es una sugerencia que lo doy con toda la seguridad y la certeza de que no es lo mismo manejar algo por decreto, solo mencionar que ya somos diferentes y que hay que hacer esto, a manejarlo con gestión de cambio. La gestión de cambio es un proceso simple, no necesariamente es complicado, hay formas de hacerlo más complicado y más técnico también, pero básicamente es, si tenemos un cambio, tenemos que identificar a quiénes afecta el cambio. O sea, si ya tengo que cambiar, por lo que sea que tenga que cambiar, eso es la alerta. Para hacer el cambio que sea un cambio menos impactante y doloroso para quien quiera que afecte, hay que hacer que las personas y los involucrados quieran ser parte de ese cambio. Eso se llama el deseo de cambiar. Esto en este particular proceso fue muy importante para que ustedes tengan una idea. Posiblemente alrededor de 50 o 60 o 70 personas podían ser afectadas por este cambio de denominación que parecía simple, pero resulta que no lo fue, ya que no solo teníamos que cambiar el nombre del cargo, sino primero contarle a la persona a qué se debía, resolver consultas legales de que no son despido intempestivo, porque es una definición por normativa del organismo de control, que no significa un cambio de condiciones de su puesto, no se pierde ningún tipo de beneficios ni cambia nada, que en el organigrama mantendrían una estructura como la de antes, solo que cambiados de nombre, pero esto no fue solo forma. No fue solo así. Había que cambiar pie de firmas, había que cambiar flujos, había que cambiar políticas, procesos, documentos, poderes, contratos. Entonces, este cambio que aparentemente a visión de nuestro organismo de control era solo de forma y de denominación, no es así. Por eso les invito a que cualquier cambio que parezca simple, si afecta a la gente o a su giro de negocio, lo tomen con pinzas y lo hagan siempre pensando en manejarlo con esta gestión del cambio. Entonces, les cuento toda esta experiencia, la resolvimos, teníamos, de hecho, todas las cooperativas y mutualistas, teníamos hasta el 31 de marzo del 2026 para hacer efectivo este cambio. Regresando a materia del tipo de estructuras principales que existen en el mundo, hay varios. Vamos a ver en la presentación. El jerárquico es el más común. Lo positivo de una organización jerárquica es que se tiene claro quién manda y quiénes son los segundos niveles de mando. ¿Cuáles son las ventajas? Esta claridad, pero las desventajas es que al ser una organización muy jerárquica se vuelve lenta, es difícil que se adapte a los cambios y se puede volver muy burócrata porque todo tiene que aprobar un jefe, porque no hay un liderazgo que se empodera
y porque también puede haber un liderazgo que se acomoda, es decir, los mandos medios pueden acomodarse a siempre tener que ser supervisados y los equipos inferiores lo propio. La estructura de una organización matricial es también bien interesante. Esto depende combina la estructura, cómo funciona y también quién la controla. Entonces, por un lado, es bastante bueno porque tenemos recursos que pueden servir y reportar para varios proyectos o para varias áreas. Entonces, por ejemplo, tenemos un abogado dentro del área legal que reporta y es parte de esta estructura legal, pero que también es un implant para una de las áreas de negocio, por ejemplo. Entonces, es un abogado que le reporta al director legal, pero que finalmente pasa también a hacer un directo apoyo al director de un negocio, sea el financiero o de un tipo de producto. Entonces, es bastante interesante y funciona bien para proyectos. ¿Cuál es el problema? Que a veces el reportar a dos o ser parte de dos estructuras, aunque sea temporalmente o parcialmente, puede generar conflictos y entonces sucede lo que humanamente puede pasar, que la persona, hasta para pedir una autorización de llegar más tarde o un tema particular, le pide al uno y no le pide al otro. Y el otro, su otra línea de supervisión o su otra línea de supervisión cree que está haciendo tal actividad y resulta que está haciendo otra. Entonces, esos son las desventajas de la organización matricial. La organización plana a la que todos queremos llegar también tiene sus desventajas y ya vamos a ver. Lo bonito de estas organizaciones planas es que tienen pocos niveles jerárquicos, todos son parte de muchas tomas de decisiones y pueden ser también empoderados para estas tomas de decisiones. Es mucho más fácil la comunicación, se reduzco costos de movilización, de comunicación, soy más rápido en toma de decisiones. Sin embargo, ¿cuál es el problema? A veces esto de ser todos muy, muy cercanos, muy parecidos en la toma de decisiones, me hace perder quién es a quién debo seguir. O yo me pierdo, yo creo que está en mí tomar decisiones de todo el grupo cuando no es. O por otro lado, creo que no debo participar porque siempre hay alguien que toma las decisiones. Usualmente las organizaciones planas son favorecedoras para aquellas pymes, para cooperativas que están naciendo, donde tienen que ponerse de acuerdo para generar esto. Les presento otro tipo de estructuras organizacionales, las divisiones regionales, por ejemplo, sobre todo para las multinacionales. Si tuviéramos una cooperativa, ¿por qué no? Que pueda ser en algún momento, tenga agencias en Ecuador y en Perú, o cualquier empresa multinacional, ellos tienen una división aún más grande, es decir, la jerárquica se añade a la región. Entonces tenemos el gerente general o el CEO, tiene la división América, la división Europa, la división Asia, o lo que nosotros en nuestras cooperativas tenemos la región Sierra, la región Costa, la región Oriente. Entonces es una subdivisión que también sirve mucho cuando tenemos mucha gente debajo en gestión operativa, en agencias, en canales o en lo que significa, por ejemplo, los asesores que van a los campos, sobre todo en las cooperativas, que van a microcrédito, a pyme o a los créditos comunales. Hay otro tipo de organización como la circular. La circular es un poco más difícil de administrar, es parecida a la matricial. Entonces, los ejecutivos también son los que toman decisiones, finalmente se concentran en ellos las decisiones y tenemos gerentes, especialistas, marketing. Es un poco más difícil de comprender, pero pues existe y hay que explicarla. Otro tipo de organización es basada en el mercado. Eso también se ve sobre todo en empresas de consumo masivo. No he visto en cooperativas y en el sector financiero como tal, pero sí hay subáreas que pueden relacionarse o parecerse. Las basadas en el mercado, por ejemplo, puede ser la cooperativa donde tiene sus consejos y todas las comisiones, comités referentes, pero ya en su administración
puede ser que tenga la división de créditos comunales, la división de créditos de consumo o la división de créditos de, no sé, de pymes. Es válido, también funciona, pero claramente cuando se dividen así por productos, por mercado, ya van a ver tanto en los casos de producto a continuación, usualmente en estas divisiones grandes se tienen implants de las áreas de apoyo. Entonces, en la división de créditos comunales, por ejemplo, tenemos una persona de tecnología asignada a esa estructura, una persona, un business partner de talento humano que está asignado a eso, un abogado o abogada que está asignado a eso, y se concentra la parte financiera usualmente en las otras partes. Les comparto estos tipos de organizaciones, de estructuras, porque existen y en algún momento nos puede dar una opción si quiero darle un vuelco a mi cooperativa según los productos y servicios que quiero ofrecer basados en esta visión y propósito. Una vez que tengo ya organizada la estructura, algo relevante, y vuelvo al primer paso del marco filosófico, es justamente la cultura. Todo lo que yo pueda definir en papel, en planes, finalmente, si no tengo una cultura sólida, y por eso el marco filosófico es de tan alto nivel, donde yo defino qué soy, a dónde quiero ir, cuáles son los valores y los comportamientos que van a regir a mi institución, eso se llama cultura. La cultura es el conjunto de comportamientos, de rituales, de símbolos, que además deben tener la capacidad de permitirme entender cuál es el rol del gobierno corporativo y que lo cumplan, cuál es el rol de la administración y cuál es el rol de toda la institución frente al mercado, frente a mis socios estratégicos, mis proveedores, mis clientes, mis socios, accionistas. Todo esto es importante. En cultura es relevante la definición de gobierno corporativo. Nuestros consejeros, a veces sucede que nuestros consejeros quieren administrar. Eso es un grave error. Llámese en otras instituciones los directorios. El momento que un consejo de administración, un consejo de vigilancia o un directorio se mete, como decimos, en la cocina, en lugar de definir los cimientos de la casa y garantizar que el cimiento de la casa esté correcto, corremos el riesgo de atropellarnos en la administración y generar mucha burocracia y desgaste organizacional. Hay a veces consejeros que llaman directamente a la gente de la administración sin pasar por el gerente general a preguntar cosas, a averiguar cosas, a sugerir cosas o incluso a instruir cambios de cosas. Eso es un error garrafal. Eso hace que inclusive las cooperativas y cualquier tipo de institución empiece a quebrarse y usualmente permite también una rotura no solo de cultura y de entregables al cliente, sino inclusive económica. El nivel de administración que está liderada por el gerente general, todas las líneas de supervisión son absolutamente relevantes para garantizar el cumplimiento no solo del punto 1, que fue marco filosófico, sino de lo que llamamos el plan estratégico y el plan táctico. A veces creemos que solo el gerente general y los consejeros son los que deben inspirar a una ejecución y un cambio cultural. En realidad, y está demostrado en los estudios de los últimos años, tanto de Harvard como de Mercer y como de Deloitte, que los mandos medios, es decir, todas aquellas otras jefaturas, coordinadores, supervisores, que tienen a cargo, aunque sea una sola persona, son los responsables absolutos y de mayor impacto para que la cultura mejore o empeore. Si tenemos mandos medios desconectados, poco ejemplares con la vivencia de la cultura, o incluso que pueden acomodarse a no actuar dentro de lo que se exige en una línea de supervisión, posiblemente la cultura sea de la misma manera. Por ello, también es relevante que dentro de este descriptivo del perfil del cargo que habíamos visto anteriormente, antes de darle forma a los cuadraditos que conforman una estructura,
Es relevante tener claro los roles y las responsabilidades de todos los miembros, de todos los cargos, de todo el personal que forma parte de nuestra cooperativa o de nuestra institución. Es necesario también tener un proceso de toma de decisiones. A veces nos vamos a todos los procesos, menos a uno de los más importantes, que es justamente esta comunicación para tomar decisiones. Tienen que ser procesos transparentes, procesos democráticos, donde no sea el criterio de una persona, sino de al menos un comité, una comunidad, representantes de varias voces que siempre y cuando estén dentro del marco filosófico, su propósito esté en capacidad de ejecutar. Brevemente, los pasos generales para un diseño organizacional de nuestra cooperativa o de cualquier institución: definir la misión y la visión. Añadimos dentro de esto los valores y comportamientos, identificar el nicho de mercado al que yo me quiero dirigir, elaborar un plan de negocios, elegir la estructura legal fundamental, desarrollar la marca, formar un equipo apropiado, técnico y de comportamiento, implementar sistemas de gestión y garantizar que este equipo sea capaz de adaptarse, retomar y perseverar, porque le va a tomar tiempo ajustarse. Brevemente, siempre es bueno tener un mapa de procesos. El mapa de procesos tiene los procesos estratégicos alineados a lo que vimos, los misionales, es decir, cómo funciona dentro de la misión institucional, los de apoyo y los de evaluación. Y finalmente, para cerrar, ¿cuáles son los beneficios de una buena estructura organizacional? Cuando está clara la estructura, puede mejorar la eficiencia, claramente se reducen costos. También genera una mayor participación y satisfacción de todos los miembros de la institución, porque fomenta una participación activa, saben cómo moverse y saben cómo resolver sus conflictos. Lo más importante, sostenibilidad a largo plazo, una buena estructura organizacional que implica buen marco filosófico, buenos procesos, buena gestión, buenas herramientas o camino claro y buena gente es lo que contribuye a la sostenibilidad y a la resiliencia de la cooperativa. Esto sería, pues, de mi parte. Les invito a que vean la película Moneyball con Brad Pitt. Es un caso muy lindo de cómo él diseña una estructura organizacional en algo que ni se imagina. No les quiero espolear la película, sino les invito a que la vean desde una mirada partiendo de cómo se puede organizar a una institución, a un proyecto, para que sea lo mejor para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lore. Excelente presentación. Bueno, y te cuento que tenemos algunas inquietudes, así que permítame dar lectura. Dame un segundito, Lore. Sí, Claro, perfecto. Dianita. Excelente, súper interesante el tema. Mira, tenemos algunas inquietudes que te las voy a ir mostrando acá en pantalla. La primera es, tengo Jorge Flores, dice, ¿en una cooperativa es factible usar una estructura plana? Muy gentil por la pregunta. Es factible, pero no es tan fácil. Es Ok. decir, se puede, sí, todo se puede, pero no es tan fácil porque además nosotros tenemos un organismo de control que nos exige ciertas comisiones, comités y definiciones de entrega a ese mismo organismo de control que dificulta. En la estructura plana significa que básicamente tenemos un claro gobierno corporativo arriba, que serían nuestros consejos, luego todos los comités, las comisiones que ya conocemos, luego viene el gerente o gerente general, y esta estructura plana tú puedes hacerla si es que hay la voluntad organizacional de hacerlo. ¿Cómo puede ser una estructura plana? Por productos, si crees que eso le va a generar a la COAC o a la cooperativa una capacidad de reacción competitiva, claro que se puede hacer. Ya no tendrías el gerente financiero o el director, ya no hay que decirles gerentes, el director financiero o el líder financiero. ¿Sí? A ellos les pones como una estructura de apoyo, esas serían las áreas de apoyo o líderes de apoyo, pero tú generas esta estructura de productos donde le armas el producto
y le dices créditos, y a crédito le metes todo lo que necesites. Entonces, tienes un líder de créditos que va una persona de TI, un abogado, uno de talento humano, un financiero y todo lo que puedas necesitar. Entonces, respondiendo a tu pregunta nuevamente, sí es factible, no es fácil y requiere mucha voluntad organizacional para poder hacerlo. Gracias, Lore. Perfecto. Tenemos otra inquietud y era justamente cuando hablabas de la última resolución. Y Leonel Ocaña nos pregunta, ¿esta resolución entonces elimina los asesores gerenciales? Así es. Básicamente lo que ratifica la CEPS es que solo puede tener el prefijo gerente el gerente general, nadie más. Si tienes asesores gerenciales o equipo gerencial, cámbiales el nombre. A nosotros nos tocó cambiar, a los gerentes les pusimos directores, a los otros gerentes que estaban por ahí les pusimos subdirectores, por allá asomaron los líderes y ahí se quedaron. Llegamos hasta líder de agencia, que equivale a nuestros exgerentes de agencia en la institución donde estoy pues trabajando. Entonces, les comparto esta experiencia. Sí es importante tener estas conversaciones, inclusive personales, con los afectados de por qué se da el cambio de nombre y poco a poco se van acostumbrando, ¿no? Pero sí, te toca cambiarle de nombre. Puedes ponerle asesor directivo. Ok, listo. Tenemos otra inquietud, mi estimada Lore. Dice Leila Alarcón, ¿qué desafíos trae consigo la inteligencia artificial en recursos humanos de una cooperativa de tercer nivel? Muchísimas gracias. Ahí estoy en mi mejor, en mi océano azul. A ver, la IA realmente, a ver, para nuestras cooperativas e instituciones del sistema financiero hay mucha resistencia al uso de la IA porque tenemos además unos organismos que nos regulan de protección de datos, de seguridad de información. Entonces, claro, no es tan fácil como en otro tipo de industria poder implementar la IA como nos gustaría. Pero te hablo desde la experiencia. La IA básica para la gente de recursos humanos es súper simple de implementar. Tú puedes sacar los datos, obviamente sin poner los nombres de las personas, y puedes identificar indicadores de rotación, indicadores de motivación. Puedes empezar a tomar encuestas para que con la gente tú vayas elaborando cuáles van a ser los motivadores para ser parte de una cooperativa, cuáles van a ser los motivadores para retener a la gente que quieras retener y saber si vas a poder o no retenerlos, porque también a veces creemos que vamos a poder retener a la gente que más nos gusta toda la vida y no es así. La gente además tiene derecho a crecer. Pero sí, lo que no puede pasar es que se te pare el negocio. Desde recursos humanos tenemos un rol fundamental y es garantizar que no se pare de ninguna manera nuestro negocio, porque sin negocio no hay empleo y por ende no hay servicio a la comunidad. Entonces, encantada, si quieres, Leila, me escribes cuando quieras y yo te doy algunos tips maravillosos para que les vaya muy bien en recursos humanos. Hay mucho por hacer y mucha data maravillosa con la cual se puede trabajar. Excelente, mi querida Lore. Tenemos otra inquietud. Mía Cáceres dice, ¿es recomendable que el organigrama funcional, incluso con el valor de remuneración, conste a vista de toda la organización? No, el organigrama funcional sí, está perfecto, que se vea claramente los niveles de reporte o de coordinación, está perfecto. La remuneración tiene que ser algo cuidadosamente manejado. ¿Por qué? Porque cuando veíamos la estructura y el perfil del cargo, en la parte inclusive de comportamientos blandos y duros, no todos somos iguales, inclusive en un mismo puesto. Una persona que hace, digamos, un analista de procesos puede tener mejor desempeño y mal comportamiento. Otra persona puede, dentro del mismo analista de procesos, puede tener un excelente comportamiento y un excelente desempeño, y por otro lado, alguien que sea muy bien portado, es decir, los comportamientos alineados a la institución, pero el desempeño no alcanza. Entonces, el sistema de remuneración debe tener algo que se llaman las bandas. Las bandas es un tope y un mínimo dentro del cual alguien que ocupa el mismo cargo, que tiene las mismas responsabilidades,
no puede dejar de ganar. Nadie puede ganar menos de esa banda, pero tampoco alguien debería ganar más, porque ya es otro cargo lo que está ejecutando o tiene otro perfil. Entonces, cuando tú pones el valor de remuneración, se genera una expectativa de que yo sé que hay una, inclusive hay la ley de equidad salarial que te dice a mismo cargo y mismas responsabilidades, mismo valor salarial. Está muy bien, pero esa ley no puede irse en contra del código y de la capacidad de las personas de ganar más por desempeño. Es decir, y por formación. No es lo mismo pagarle a alguien que a pesar de que sea un buen colaborador o colaboradora y que tenga un excelente comportamiento, busca cómo mejorar, busca herramientas como la IA o Power BI, hay un montón de cosas lindísimas hoy. Entonces, no está bien que a diferencia de esfuerzo y a diferencia de entregables, pretendamos que ganen lo mismo. Eso es mi recomendación. Jorgita 3. Ok, mi querida Lore. Otra inquietud adicional. Lupe Simons dice, de las estructuras organizacionales que nos mostró, ¿cuál usan las grandes empresas IFIs en el país? Ahorita están usando, bueno, lamentablemente todavía siguen las jerárquicas, no hay que desconocer eso. Me gustaría que no sea así, pero todavía sigue ocupando un rango importante. Sin embargo, a pesar de, hay un mix, inclusive dentro de las grandes IFIs sigue manteniéndose la jerárquica, inclusive muchos, hablo de bancos grandes, son familiares, es decir, hay una persona que está X años y su familia sigue administrándola o sus cercanos, pero hacia abajo han empezado a hacer diferencias y estructuras por productos que les hacen más fáciles o quizá más ágiles para para la administración. Mi estructura ideal, no está esa pregunta, pero mi estructura ideal es la del cliente en el centro. Para mí, mi cliente es el que me debería definir qué es cómo yo me organizo hacia adentro. Esa sería mi estructura ideal, pero ante la pregunta, pues, esa es la respuesta. Ok, mi querida Lore, tenemos otra inquietud adicional. Dice, Cristina Tuala, la organización basada en región puede ser válida para cooperativas que tengan varias sucursales en el país. Totalmente, sí, y de hecho sí hay también, gracias, complementando, creo que esta complementa también a la otra. Las cooperativas que tienen varias sucursales en el país, recordemos que el Ecuador, a pesar de ser un país tan pequeñito en tamaño, tiene microculturas, casi que cada provincia no solo tiene una comida diferente, una vestimenta diferente, sino un comportamiento diferente como... que genera que las instituciones, cuando vamos a las diferentes ciudades, tengamos la capacidad de comprender primero cómo funciona el cliente de esa localidad. Claramente, el cliente de Loja no es igual al de Ambato, ni al de Cuenca, ni al de Quito. Y eso que estamos hablando solo de Sierra. Entonces, desde esa mirada, para que una cooperativa pueda tener una acción más cercana a lo que su cliente requiere, es súper válido hacer una división por regiones. Obviamente, hacia arriba vas a tener el gerente general y mi sugerencia también podría ser que si vas a hacer una división pura regional, no dejes de incluir dentro de esas regiones estas personas de las áreas de soporte que son claves para el funcionamiento, porque ¿qué puede pasar? Cuando solo lidera quien maneja la parte del negocio, se pierde el negocio. El negocio quiere hacer negocios, pero a veces no los hace bien, no mide el riesgo, no controla otras cosas y ofrece cosas al cliente que no se pueden cumplir. Y ahí es donde todos caemos. Entonces, no tan expertos, o sea, no que sean liderados solamente por los expertos y especialistas, pero tampoco solo por el negocio, porque eso suele pasar. Y entonces, ¿qué sucede? Que las cooperativas de golpe revientan la mora, porque ofrecieron tantas cosas desde el punto de vista comercial, habilitaron tantas cosas para que el cliente se acerca, pero finalmente la institución no tiene la capacidad de controlar el riesgo que eso puede producir. Ok, mi querida Lore.
tenemos otra inquietud. Luzmila Paredes. La cultura de una organización, ¿cómo hacemos para que llegue a todos los empleados? Es la pregunta más difícil de todas. La cultura se hace en el día a día. La cultura no se hace por decreto. Entonces, es muy difícil, es más fácil dañar la cultura que seguirla. Esa es una realidad. Los seres humanos, no sé por qué, somos más fácil llevados por el mal que por el bien. Pero la cultura, en mi humilde experiencia, es varias cosas. La primera, que tu gran gerente general y tu gobierno corporativo realmente estén comprometidos con esa cultura. Es decir, que el propósito y los valores, sobre todo el comportamiento de valores, sean ellos ejemplar. Si no lo son, todo lo que tú digas hacia abajo se pierde. Si el gerente general no vive la cultura, si tus directores no viven la cultura, pero sobre todo, parece mentira, pero si los mandos medios, es decir, jefes de agencia, jefes de área, supervisores, no están comprometidos, no viven la cultura y no están inspirados, no hay forma de que llegue a todos los empleados. Y perdón, creo que es importante también tener claro, en la presentación decía la toma de decisiones, un proceso para toma de decisiones. El sistema de recompensas y de sanciones tiene que estar clarísimo para todos, porque si alguien incumple los valores y no se toman decisiones, igualmente la cultura se rompe y queda en desconfianza lo que la empresa permite o la institución permite o no permite. Ok, mi querida Lore. A ver, dice Liliana Benítez, ¿nos ayuda con las diapositivas, por favor? Sí, correcto. Se les enviará a todos los inscritos un mail con el material y la grabación de este webinar, ¿de acuerdo? Dice Giovanna, en el caso de los gerentes subrogantes, me imagino que se refiere a las denominaciones, ¿correcto? Sí, cambiamos, no puedes llamarse gerente subrogante. Toca cambiar. Nosotros le estamos haciendo adendums a contratos, a los contratos de trabajo. Y en el caso del gerente subrogante, si tienes un gerente subrogante mientras el gerente general está de vacaciones, te sugiero que hagas un cambio a la adenda de esta persona o de esta posición para que se llame gerente subrogante, gerente general subrogante, para que se sepa que es solo a esta persona. De todas maneras, sugerencia, pregúntale a tu máxima autoridad del área legal si es que justifica una adenda como gerente, sería director de gerencia general subrogante, o sea, si tiene que ponerle otro nombre antes para que no quede gerente subrogante directo, pero como es una función que le reemplaza al gerente general, yo entendería que no se necesita un cambio adicional, pero siempre es preferible hablar con los expertos de esta parte. Ok, perfecto, mi estimada Lore. Yasmín Taco, ¿cómo se conecta el diseño de la estructura organizacional con la planificación estratégica? Me parece que en muchas cooperativas se trabaja por separado y genera desconexión. Totalmente, gracias también por la pregunta. A ver, la planificación estratégica lo que nos debe dar es ese mapa de cómo voy a lo que quiero ir. Si yo en ese cómo voy a lo que quiero ir, no tengo definidos los grandes capítulos, ¿no es cierto? Es decir, este año voy a trabajar en procesos, pero también voy a trabajar en productos más cercanos al cliente y además voy a trabajar en ser más rentable. Esos diríamos que son los grandes capítulos de una planificación de una cooperativa. Cuando yo ya tengo claro qué es lo que debo trabajar, yo hacia abajo me tengo que empezar a preguntar, entonces, ¿qué debo hacer para que ese plan estratégico se cumpla? Que recordemos que decía la primera parte de procesos, el qué hago para lograrlo. Cuando te haces esta pregunta bajo una nueva planeación estratégica, puede significar que te des cuenta que hay cargos, funciones y áreas que no te aportan directamente a esta estrategia y te va a tocar rediseñarlas. ¿Qué es lo difícil? Que usualmente, no usualmente, pero en general siempre hay personas que pueden ser inclusive personas que no tengan la capacidad de moverse
al nuevo rol que la planificación exige, te toca despedirles. Puedes tener gente de muchos años que por más que le enseñas no quiere adaptarse y puedes tener gente nueva que aunque vino para un régimen anterior de proceso o de visión, tampoco quiere adaptarse al nuevo rol. Y también te va a tocar dos opciones, o les enseñas y se adaptan o se van, porque no hay forma de mantenerse, se vuelve una organización, se llama muy grasosa, cuando tienes exceso de estructura de gente que no le agrega valor a la ejecución de tu plan. Perfecto, mi querida Lore. Juan Flores nos comenta lo siguiente. Gracias, Lorena, muy interesante. Tengo una inquietud. Cuando la estructura organizacional no está alineada con el modelo de gobernanza corporativa de la cooperativa, ¿cómo se resuelve ese conflicto? ¿Hay metodologías específicas, al menos para nuestras cooperativas? Gracias, Juan, por la pregunta. A ver si lo que te respondo te aporta. Si no, por favor, me profundizas la pregunta, encantada. A ver, usualmente nuestras cooperativas tienen un gobierno que permanece en el tiempo, es decir, estos consejos que están años de años de años y que termina siendo casi una cooperativa familiar. Y eso puede generar y esto transforma mi cooperativa, que viene de los 7 principios que vimos al inicio, en algo, en una institución casi familiar. Entonces se genera, entiendo que puede ser por ahí la pregunta, una dificultad de resolver este conflicto. Cuando, como tú mencionas, cuando la gobernanza cooperativa, es decir, los miembros de los consejos empiezan a meterse en la administración, hay problemas. Sí, sí hay metodologías para resolver. Se puede hacer talleres de gobernanza cooperativa, perdón, donde a los miembros de los consejos se les tiene que entrenar y primero aclarar su rol. Es muy importante que ellos tengan claro su rol y aunque les dé ganitas de meterse a la administración, no lo hagan porque le dañan a su propia institución. Entonces hay talleres, hay reuniones, se usa mucho, mi sugerencia, usar métodos de casos. El IDE, no hago propaganda al IDE, pero el IDE usa mucho la metodología de casos. El IPBF tiene expertos en manejo de gobernanza, que mi sugerencia es primero hacer un taller con el gerente general para identificar cuál es el principal obstáculo que tiene con el gobierno corporativo. Al gobierno corporativo también sentarle y preguntarle cuáles creen que son sus roles que están haciendo bien, qué conflicto pueden tener con la administración. A veces hay un conflicto con el gerente general gratuito. Entonces, primero tienen que caerse bien esos dos organismos, llevarse bien, confiar, porque si un gerente general no tiene un buen gobierno corporativo, va a poner en riesgo a la cooperativa. Y de la misma manera, si el gobierno corporativo no confía en el gerente general, también va a ser sacrificada la institución. Entonces, mi sugerencia es primero tener estas conversaciones. Hay gente muy preparada que se sienta con cada uno de ellos y empieza a levantar la información para entender cuál es el problema. Y una vez que tengas el problema, puedes empezar a buscar cómo resolver. Encantada en lo que te pueda servir, pues con muchísimo gusto. Excelente, mi querida Lore. Tenemos otra inquietud adicional. Natalie Zavala, ¿hay algún programa de formación donde se pueda profundizar no solo las estructuras, sino toda la gestión estratégica de cooperativas? Oírles en este webinar me abre varias dudas sobre otros temas como riesgos, comercial e innovación. Y bueno, ahí sí puedo intervenir, Ahí mi está el querida IPP. Lore, porque justamente tenemos Sí. justamente tenemos nosotros un programa de formación que está enfocado a ustedes, este tipo de profesionales que busca actualizarse y profundizar en temas de cooperativas. Es nuestro programa de gestión estratégica para cooperativas de ahorro y crédito. Lo tenemos programado para el 19 de mayo. Es un programa que tiene una duración de 5 meses, una carga horaria de 120 horas, donde justamente toparemos todos estos temas que nos cuenta Lore acá en este webinar, ¿de acuerdo? A ver, me dice alguien más. Leila Larcón dice, gracias, Lore, ya la busco en LinkedIn. Lore, ¿cómo estás? Encantada. Lore Pazmiño, tal cual, ¿correcto? Sí,
Perfecto. Si no, ¿Qué más? capaz que estoy María Lorena Pazmiño, perdóneme, pues que tuve dos LinkedIn. Ok, bueno, así le pueden encontrar también a Lore. Leila Alarcón dice, me interesa tomar algo más completo sobre esto. Es justamente el programa. Tengo Sergio Valverde, dice, pero así consta en la resolución de las CEPS. Creo que se refería justamente a una pregunta anterior. Sergio me dice, las responsabilidades están definidas en el reglamento a la LOEPS. Además, existe responsabilidad administrativa y legal en el 178 de la ley, mi querida Lore. Tal vez no entiendo muy bien la pregunta, perdón. Eh, Bueno, si habla me de puede la ampliar. responsabilidad, algo del reglamento. Veamos. Bueno, Sergio, no sé si puedes dejarnos otro mensajito ampliándonos de esta inquietud para poder resolverles. Eso podemos contarle, así que todas las personas que estén interesadas en conocer detalles de este programa pueden dejarnos un mensajito o ingresar a nuestra web también, www.ipbf.edu.es. Ahí está justamente el programa de gestión estratégica para cooperativas de ahorro y crédito. Lore Pazmiño forma parte de nuestro claustro docente, ella forma parte de estos programas de formación y la podrán tener como docente. Ok, no tengo más inquietudes, más bien voy a permitirme compartir, mi querida Lore, y agradecerte también en este webinar gracias a tu conocimiento enriquecedor, donde tratamos temas de diseño y desarrollo de estructuras organizacionales en cooperativas. Para lo cual el IPBF, mi querida Lore, te hace entrega de este certificado, el cual voy a dar lectura. IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado a María Lorena Pazmiño Gómez Jurado por participar como ponente en el webinar Diseño y Desarrollo de Estructuras Organizacionales en Cooperativas desarrollado en formato virtual con duración de 1 hora. Mi querida Lore, agradecerte siempre por todos tus conocimientos y, ya, perdón, Sergio ya nos aclara acá la pregunta. Dice, relacionado a los consejos, no deben incluirse en la administración de la cooperativa, mi querida Ah, Lore. perfecto, muchas gracias. Gracias por el certificado y respondiendo a Sergio, totalmente de acuerdo. Es verdad, lo dice la ley, sin embargo, en la práctica sucede, Sergio, que nuestros consejeros, en su afán de, obviamente siempre hay una buena intención detrás de esto, por supuesto, porque también son propietarios, son socios de la cooperativa, pero a veces nos perdemos en las formas de administrar y sí he evidenciado muchas veces que los miembros de los consejos entran a la administración directamente sin pasar por el gerente general y esto empieza a generar un caos interno que inclusive puede generar hasta temas culturales de chismes, mala comunicación o desinformación y confusión de los colaboradores de cómo hacen, a quién reportan, porque a veces pueden solicitar información que si no es solicitada directamente, perdón la redundancia, por su gerente general, puede generarles un conflicto hasta personal de qué hago, cómo lo hago, y le cuento a mi jefe o le cuento al gerente que este consejero me está pidiendo eso. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Esto lo dice la ley, pero en la práctica a veces tenemos estos vicios humanos y de administración. Excelente, muchísimas gracias, mi querida Lore. Hemos solventado todas las inquietudes que han dejado los chicos. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron a este espacio de crecimiento. Así que esperamos que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Lore. Gracias, Vivi. Gracias a todos Un por fuerte su abrazo. tiempo. Que tengan un excelente resto de semana. Muy, muy gentil. Gracias. Gracias.